Así salió victorioso AMLO de las negociaciones de México con la OPEP. Debido a la suspensión de actividades en todo el mundo por el COVID-19, la demanda de petróleo en el mundo bajó, así que los países productores de petróleo pidieron que se redujera la producción para que no bajaran los precios. Rusia no quiso, eso fue en marzo. Para forzar a Rusia a bajar su producción, Arabia bajó los precios de su petróleo, pero Rusia no bajó su producción de todos modos, pensando que Arabia no iba a aguantar los precios bajos. Al final, la guerrita de precios del petróleo le generó un déficit en sus finanzas a Arabia y a Rusia, pero ninguno de los dos quiso ceder en su competencia para ver quién tenía la razón. El problema fue que Rusia y Arabia se llevaron entre las patas al resto del mundo. Las economías de todos los países productores de petróleo se vieron afectadas, pero un gobierno en particular entró en pánico, el de Donald Trump. Una baja tan severa en los precios del petróleo pone en serios problemas a los productores de petróleo de Estados Unidos, donde usan el fracking para producir. El costo del fracking es altísimo, entre 40 y 90 dólares por barril. Con el petróleo por debajo de 20 dólares por barril, producir petróleo en Estados Unidos simplemente no es rentable. Eso significa el cierre de empresas productoras y de refinerías, con el respectivo despido de trabajadores. El detalle es que la mayoría de las productoras de petróleo de Estados Unidos están en la costa del Golfo de México y Alaska, que es justamente donde están los estados que necesita Trump para ganar la reelección. Actualmente Trump está en pánico por el desempleo récord que causó su mal manejo de la economía y también del COVID-19. Si el precio del petróleo sigue bajo, el desempleo en los estados petroleros aumentará, lo cual le garantiza perder las elecciones. Fue precisamente por eso que Trump le llamó por teléfono a los líderes de Arabia y Rusia para que aceptaran reducir su producción y hasta les ofreció dádivas para hacerlo. A Trump le urgía parar esto. El problema fue que Rusia solo aceptó bajar su producción de petróleo si todo el mundo también lo hacía. Esto bajo la idea de si me jodo yo, que se jodan todos. Era tanta la desesperación del medio mundo por la baja en los precios del petróleo que todos aceptaron, menos México. ¿Por qué no aceptó México bajar su producción? Porque AMLO prometió bajar el precio de la gasolina aumentando el nivel de refinación, y para aumentar el nivel de refinación se requiere aumentar la producción de petróleo. México no aceptó bajar su producción a nivel que pidió la OPEP, de 400,000 barriles de petróleo. México hizo una contrapropuesta para reducir solo 100,000 barriles. Pero esto enfureció a la derecha y a algunos países productores por lo siguiente. Si México bajaba su producción de petróleo 400,000 barriles, Pemex tendría que bajar su producción. Si solo bajaba 100,000 barriles, los que tendrían que bajar su producción eran los privados que entraron en Pemex con la reforma energética privatizadora. Esto fue lo que realmente molestó a los supuestos expertos, que la propuesta de México afectaba a los privados, no a la empresa del Estado. Con la contrapropuesta de AMLO, solo los privados se verían obligados a bajar su producción en México, Pemex no. El detalle es que, así como están las cosas, México tiene al resto de los países productores de petróleo en la lona. Si México no aceptaba el acuerdo de la OPEP, los demás países tampoco, lo cual significaba crisis económica segura para Rusia, Arabia y Estados Unidos. Trump de plano entró en pánico y le llamó a AMLO para pedirle que baje su producción de petróleo, porque ya estaban cerca las elecciones presidenciales y si los precios del petróleo siguen bajos, Trump pierde la reelección. Pero AMLO no cedió. No solo eso, además de insistir en solo bajar la producción de petróleo 100,000 barriles, AMLO forzó a Trump a asegurarle que Estados Unidos también bajará su producción de petróleo 250,000 barriles adicionales. Hay que señalar esto. Reducir 100,000 barriles diarios fue la propuesta que la OPEP no le quiso aceptar a AMLO originalmente. Las negociaciones se suspendieron porque la OPEP no quería aceptar la contrapropuesta. Pero Trump, en su desesperación, tuvo que aceptar y ceder más, lo cual se traduce en un gran logro para AMLO. No solo venció a todos los países de la OPEP y Estados Unidos, sino que además prácticamente va a borrar del mapa a los privados que operan en México. Fue una jugada maestra que antepuso los intereses de México por encima de los privados. Ahora la pregunta es, ¿va Estados Unidos de verdad a reducir su producción 250,000 barriles adicionales como prometió Trump? Yo lo dudaría.
Trump es un mentiroso, pero a estas alturas ya da lo mismo. AMLO obtuvo lo que quería, que era solo recortar la producción privada y subirla de Pemex. Y como dijera López-Gatell, se acabó en teoría la guerra de precios entre Arabia y Rusia, y México no cedió nada que no quería ceder. Sube el precio del petróleo y baja el dólar, y la derecha hace berrinche porque nuevamente AMLO logró sus planes. Una aclaración: Donald Trump alegó que le ayudó, entre comillas, a México en las negociaciones con la OPEP, rebajando la producción de petróleo de Estados Unidos, y que México le va a pagar a Estados Unidos cuando pueda. Doble mentira. Primero, porque al que le urgía que se frenara la guerra de precios era a Trump, ya que estaba afectando su reelección al perder aprobación en los estados del sur de Estados Unidos, donde hay más producción petrolera, de la cual no se puede sostener con precios bajos. Y segundo, es mentira que México le vaya a pagar algo a Estados Unidos. Lo mismo decía Trump del muro fronterizo. ¿Y qué vemos ahora? Que aún no se ha construido. Lo que trató de hacer Trump fue convencer a la opinión pública de Estados Unidos, que no salió peor bailado ante la OPEP, porque México lo tenía tumbado en la lona. Pero es sencillo como esto: México no le va a dar nada a Estados Unidos, al contrario, las empresas privadas de Estados Unidos son las que ahora van a extraer menos petróleo de México, y AMLO sigue con su plan de incrementar la producción de Pemex intacto. El que salió peor por haber dejado que sus aliados Arabia y Rusia hicieran su guerra es Donald Trump. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.